Skinwalker, la hiena. El olor a sal y arena siempre me llevaba de vuelta a aquel día, en el pueblo, un rincón olvidado por la civilización, donde los techos de tejas rotas se mecían con el viento y las barcas engañadas parecían despojos de una era antigua. Los pescadores murmuraban entre dientes historias de supersticiones y maldiciones. Nadie osaba alzar la voz para hablar de los secretos que se escondían en las sombras, pero yo los vi. Era pequeña entonces, no más que una niña curiosa en un mundo gobernado por la miseria. Mi madre remendaba redes gastadas, mientras mi abuela, una mujer de ojos pequeños y voz grave, entonaba canciones antiguas en un idioma que ni siquiera ella entendía del todo. Decían que esas canciones eran rezos, retazos de una fe que había muerto mucho antes de que nuestra familia existiera. En aquel tiempo yo no hacía preguntas. Era más fácil vivir ignorando los misterios que latían bajo la superficie. Pero el día que el maestro Mariano llegó al pueblo, la monotonía de nuestras vidas se rompió. Era un hombre que traía consigo una mezcla de esperanza y temor. Un viajero con ojos como agujeros negros y una sonrisa que no mostraba dientes. Su carro viejo crujía al ritmo de sus predicciones, curas para enfermedades imposibles, amuletos para ahuyentar el mal, soluciones que siempre venían con un precio que nadie podía realmente pagar. Yo lo observaba desde lejos, fascinada y aterrorizada por partes iguales. Él era un misterio, y a mis ojos infantiles parecía un gigante. Pero los gigantes, como aprendí más tarde, también pueden caer. Nuestra rutina en el pueblo era siempre la misma. Los pescadores salían al amanecer, sus siluetas se recortaban contra el horizonte brumoso, mientras las mujeres remendaban redes y cuidaban de los niños. Las noches eran oscuras, iluminadas solo por la luna y las linternas de aceite, y el sonido del mar era el único compañero constante. En mi casa, el hambre era tan común como el viento. Mi madre trabajaba hasta que sus dedos sangraban, mientras mi abuela tarareaba sus cánticos antiguos. Yo soñaba con algo más, algo que nos liberara de aquella existencia monótona y llena de carencias. Fue ese deseo, esa esperanza infantil, lo que me llevó a cruzar la puerta del maestro Mariano. El cartel de su puerta decía: "La prosperidad está a tu alcance". Con los pocos ahorros que tenía, entré en su guarida oscura. El olor a hierbas y cera quemada llenaba el aire, y su voz, suave pero autoritaria, resonó en mis oídos, y me dio un amuleto, una piedra negra que parecía absorber la luz. Me prometió que mi suerte cambiaría, pero la única cosa que cambió fue que esa noche me acosté sin nada en el estómago y mi madre lloró en silencio al ver nuestra despensa vacía. Mi abuela encontró el amuleto escondido bajo mi almohada. Sus ojos, normalmente apagados, se encendieron con una furia que nunca antes había visto. Pero no me regañó. En lugar de eso, se levantó de su silla, cubrió sus hombros con un chal raído y salió de la casa sin decir una sola palabra. La seguí sin atreverme a hablar. Algo en su andar, en la rigidez de su postura, me decía que algo terrible estaba a punto de suceder. El pueblo estaba desierto. La niebla del mar se deslizaba por las calles como un espectro, envolviendo las casas y las barcas. La oficina del maestro Mariano se alzaba al final de la plaza, en un edificio pequeño y oscuro que parecía fuera de lugar en nuestro pueblo humilde. Mi abuela entró sin dudarlo, empujando la puerta con una fuerza que no sabía que ella poseía. Yo me escondí detrás de una ventana rota. Mis manos temblaban mientras observaba lo que sucedía adentro. «¡Estafador!», dijo mi abuela.
Su voz resonaba como un trueno en un pequeño espacio. «Sal de las sombras». El maestro Mariano apareció, con su rostro pálido y su sonrisa nerviosa. Trató de mantener la compostura, pero algo en mi abuela lo hizo retroceder. Entonces ocurrió lo impensable. Su cuerpo comenzó a cambiar. Primero fue su espalda, que se arqueó de una manera antinatural, como si un poder invisible la estuviera moldeando. Sus manos se alargaron, sus dedos se convirtieron en garras negras y filosas. La piel de su rostro se endureció, oscureciéndose hasta parecer cuero viejo. Cuando levantó la cabeza, ya no era mi abuela, era una criatura, una hiena gigantesca con ojos que brillaban como brasas ardientes. El maestro Mariano gritó con sus palabras ahogadas de terror. La hiena, quien era mi abuela, avanzó hacia él con sus garras, dejando marcas profundas en el suelo de madera. Cuando saltó, el peso de su cuerpo hizo que el aire se llenara de un crujido aterrador. Sus fauces se cerraron alrededor del cuello del hombre, pero no lo lastimó. En cambio, habló con una voz que era un eco distorsionado de la de mi abuela. «Nunca vuelvas aquí». El maestro Mariano asintió frenéticamente, mientras lágrimas corrían por su rostro. La hiena lo soltó y un rugido que sacudió las paredes desapareció en la niebla. Yo corrí detrás de ella, pero cuando la encontré, ya no era la hiena, era mi abuela, arrodillada en la playa, mirando el mar con una expresión que nunca entendí del todo. El maestro Mariano desapareció esa misma noche. Nadie volvió a verlo y su nombre se convirtió en un susurro prohibido entre los pescadores. El pueblo, sin embargo, cambió. Por primera vez en años, los hombres trabajaron sin miedo y mi familia dejó de pasar hambre. Pero algo en mí sabía que aquella paz tenía un precio. Con los años comencé a notar cosas extrañas en mí misma, sueños que se hacían realidad, una intuición que me decía cuando algo malo iba a suceder. Una noche, mientras miraba el reflejo de la luna en el agua, vi unos ojos brillando en la oscuridad. Por un momento pensé que era la hiena, pero cuando me acerqué no había nada allí, solo el eco de un rugido en mi mente. Mi abuela nunca habló de aquella noche, pero yo sabía que algo en nuestra sangre nos hacía diferentes, algo oscuro, algo poderoso. Ahora soy adulta. Cada vez que el viento trae el olor al mar, recuerdo noches que vi a mi abuela convertirse en un skinwalker para protegernos. La historia se ha convertido en una leyenda, un cuento que asusta a los niños del pueblo, pero yo sé la verdad. Sé que la hiena sigue viva, no en las calles ni en las sombras, sino dentro de mí. Espero el día en que pueda proteger a toda la gente a la que amo, el día en que sienta el cambio comenzando en mis huesos, escuche el rugido de la hiena resonando en mi pecho, porque en nuestra familia los skinwalkers no son maldiciones, son guardianes.